Bien, hola, ¿qué tal? Veníamos hablando un poco sobre la evolución temporal de los sistemas cuánticos y habíamos hablado sobre el operador de evolución temporal. Veíamos que este operador podía describirnos o nos describía la evolución de los estados cuánticos cuando este se aplicaba sobre un estado. De este encontrábamos una ecuación y esa ecuación era la ecuación de Schrödinger para U, el operador de evolución. Que la escribo acá. Ahora, ¿qué sucede si yo cojo esa ecuación en el espacio de Ketz y la aplico directamente a un Ket arbitrario? Cuando yo lo aplico, sabiendo que la aplicación de U sobre el Ket en el tiempo t0 me da el Ket en el tiempo t, obtenemos esta ecuación que se conoce como la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. Nosotros ya habíamos hablado de la ecuación de Schrödinger para estados estacionarios o la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Y esta es la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos esta señora, es la más famosa, y nuevamente pues va a ser un momento en el que espero ustedes marquen la fecha porque tenemos por primera vez a la bien conocida, la famosa ecuación de Schrödinger, la que me dice cómo es la evolución de los sistemas cuánticos no relativistas. Y es con la que vamos a jugar. Con ella vamos a jugar y nuestra idea pues va a ser solucionarla. ¿Cuál va a ser la solución? Pues ya lo sabemos, ¿cierto? Porque si tenemos el operador de evolución temporal, sabemos cómo van a evolucionar los estados y conocemos este señor conociendo el estado inicial. Y esto era lo que en algún momento habíamos dicho. La mecánica cuántica sigue siendo sigue siendo determinista porque si yo conozco el estado inicial, yo conozco el estado final, dado por la evolución temporal del operador U. Ahora, ¿cómo ha sido todo nuestro desarrollo? Hemos visto que pues, podemos escribir los estados en una base. Vamos a suponer que tenemos una base discreta. Si tenemos una base discreta, yo sé que el estado en el tiempo lo puedo escribir siempre como una superposición de la base. ¿Listo? Pero entonces lo interesante aquí es que los coeficientes van a depender del tiempo. ¿Sí? Porque el estado mismo depende del tiempo, entonces estas proyecciones van a depender del tiempo. De tal manera que los coeficientes que aparecen en la superposición dependen del tiempo. Y eso va a ser, digamos, lo que va a marcar la evolución temporal de mi estado. Que estos señores van a cambiar en el tiempo. Lo mismo pues va a suceder en una superposición lineal de una base continua. Pues tengo simplemente una sumatoria acá. Todo lo que hemos hecho hasta ahora, los postulados, etcétera, etcétera, siguen siendo válidos y por tanto entonces yo sé cómo calcular probabilidades. Por ejemplo, la probabilidad de encontrar bajo una medición del observable correspondiente este het, ese estado, va a estar dada por el módulo al cuadrado de este señor, que lo único que cambia es que va a ser una probabilidad dependiente del tiempo. Antes simplemente los veíamos como un coeficiente numérico constante, ahora este señor va a ser una función del tiempo. O sea, tengo que las probabilidades van a evolucionar. ¿Qué es importante recordar? Que la probabilidad se tiene que conservar. Nosotros hemos normalizado nuestros kets, de tal manera que la sumatoria de estos coeficientes en el tiempo cero del estado inicial de 1, y el operador de evolución temporal es unitario, y en algún momento habíamos dicho, si es unitario, quiere decir que conserva la probabilidad. Y esto implica que el módulo al cuadrado de los coeficientes en el tiempo, la sumatoria me va a dar también 1. Entonces esta es una condición importante en la evolución que vamos a encontrar. ¿De acuerdo? Y podemos utilizar esta condición en ciertas situaciones, en la solución para encontrar, por ejemplo, un coeficiente en términos de otros. Entonces digamos que aquí hay ciertas generalidades. Déjenme, antes de ver un poco más de manera práctica cómo solucionar la ecuación, pensar en un caso particular, que es el caso de sistemas conservativos, que de hecho va a ser el que más vamos a explorar. Entonces, en esta situación lo que tenemos es que el operador evolución
ya lo habíamos encontrado de una manera completamente sencilla y cerrada, que era la exponencial del hamiltoniano veces el intervalo del tiempo. De tal manera que entonces tengo que mi estado en el tiempo va a estar dado por este señor acá. Ahora supongamos que el estado inicial es un ket propio del hamiltoniano, o sea, es un estado propio de energía, que lo voy a llamar E. Si yo tengo esto y utilizo la expresión general para el estado, encuentro que mi estado va a tener esta forma. Fíjense que aquí lo único que hace el hamiltoniano es actuar sobre este señor y me va a dar el valor propio correspondiente. ¿Qué es lo que vemos? Vemos que esto que tengo aquí es simplemente una fase. Y al comienzo de toda nuestra construcción habíamos dicho, si mi ket no cambia de norma, no cambia de dirección, puede cambiar de fase. Si no cambia de dirección, entonces corresponde exactamente al mismo estado. Que haya cambiado de fase no implica, no dice que el estado haya cambiado, el estado es el mismo. Decimos entonces que los autoestados de energía son estados estacionarios. Ellos no cambian en el tiempo. Y esto va a ser importante para nosotros. ¿Okay? Entonces, si yo conozco los autoestados de energía, yo sé que su evolución temporal va a ser tal que ellos permanecen iguales. ¿De acuerdo? Entonces tengan esto en la cabeza porque es importante. Que tengo que los estados estacionarios van a estar descritos por los autoestados de energía. Nuevamente en sistemas conservativos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo un estado inicial arbitrario, pero igual yo puedo utilizar la base de kets propios de energía como para hacer la superposición lineal, que es lo que tengo acá? Entonces yo estoy utilizando esta base para describir cualquier estado inicial. Ahora, yo puedo volver a utilizar este señor para ver el estado en cualquier tiempo. Cuando utilizo este señor, él entra en la sumatoria y aquí sucede lo que aquí habíamos dicho anteriormente. Que este señor puede actuar sobre este y me va a dar el autovalor correspondiente. O sea, tengo nuevamente una superposición lineal de la base, que son los kets propios del hamiltoniano, y los coeficientes que forman esa superposición lineal van a ser los coeficientes iniciales veces una fase. ¿De acuerdo? Entonces, lo único que va a pasar cuando yo hago una superposición lineal de los kets propios de energía es que las fases relativas, porque son las fases de cada uno de los coeficientes, va a cambiar. ¿De acuerdo? Eso es lo único que va a cambiar. De tal manera que, por ejemplo, si yo voy a calcular la probabilidad de medir cualquier estado de estos, esa probabilidad no va a cambiar, porque como es el módulo al cuadrado, esa fase va a desaparecer. Por ejemplo, si yo hago una superposición lineal y uno de esos kets propios, uno de esos estados propios de energía no aparece en la superposición lineal inicial, no va a aparecer en ningún tiempo posterior. ¿Sí? Si la probabilidad inicial de que él aparezca es 0, en cualquier otro tiempo también va a ser 0. Y así para el resto. Si la probabilidad de que aparezca de que suceda un valor propio dado es, digamos, 1/3, durante todo ese intervalo, durante toda la evolución temporal va a seguir siendo 1/3. ¿Listo? No van a cambiar esas probabilidades. Y lo único que va a cambiar van a ser fases. Entonces, si se dan cuenta, la base de kets propios del observable de energía va a ser muy importante y de hecho va a ser una que vamos a explotar para desarrollar fácilmente sistemas dinámicos. Ahora sí, con esto podemos pensar un poquito mejor cómo solucionar en general esta ecuación.